Pauta de análisis. Información desde todos los ángulos. 8:33 de la mañana, ya, claro, por supuesto, Pauta de Análisis tiene que tener análisis, revisar la contingencia y tenemos ya en estudios a Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, como cada lunes. Muy buenos días, señor Muy Uneus. buenos días, Qué gracias. bueno, no nos habíamos visto. Así es. Y le damos la bienvenida a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Universidad del Desarrollo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Cristóbal. Mucho encanto aquí compartir contigo hoy día, Rodrigo. Gracias, igualmente. Ay, pero que me encanta. Sí, estuvimos conversando como además la previamente. buena, me Sí, encanta, la buena Hicimos onda, la previa. la buena, sí, se valora. A ver, está en curso, ya vamos acercándonos al 11 de marzo. Y solo quiero hacer un punto ahí. ¿Usted recuerda en otro momento donde los gobiernos se estén mostrando tan, el que entra y el que sale como tanto los dientes? Se nota que hay como una tensión. Ahora, son gobiernos que están en las antípodas. Son gobiernos que marcan claramente mundos muy distintos y trayectorias muy distintas. Y ambos son gobiernos que generacionalmente van a llegar al gobierno por primera vez. Fue con el Frente Amplio y probablemente sea también con este mundo más republicano que no es parte del Chile Vamos tradicional. ¿Cómo están viendo ustedes este ajuste de aquí al 11 de marzo? Partamos por ¿Por la visita? Por la visita, por Rodrigo Arellano. Muchas gracias. Oye, mira, si alguien pretendía o pensaba que esto iba a ser una transición amistosa, más allá Al de los comienzo lo es que, pensamos. es decir, más allá de los actos republicanos que son tradicionales y de los que nuestro país destaca, la verdad que era bien difícil pensar un escenario, sobre todo comenzamos con Cristóbal tan largo, porque además en un periodo tan largo desde que se elige un candidato hasta que se instala pasa mucho tiempo y tú bien lo señalabas, Claudia, al fondo estos dos gobiernos representan quizás, uno hace un espectro entre 0 a 10, donde 0 es la izquierda, 10 la derecha, probablemente el Frente Amplio y el partido que acá y el partido de José Antonio acá, republicano, sean la antípoda, sean el gobierno que se vaya, el gobierno que se entra con mayor diferencia ideológicamente hablando. Entonces, y además el partido republicano crece y probablemente llega al poder justamente siendo oposición o la oposición quizás más potente hasta el nacimiento del Partido Nacional Libertario al gobierno de Gabriel Boric. Entonces yo no me imaginaba un escenario diferente al que estamos viviendo, porque justamente parte del éxito de José Antonio Kast y de su partido justamente surge en esta crítica profunda a la gestión del presidente Gabriel Boric. Cristóbal Uneus, o a lo mejor ¿es así o no es tan distinto? A ver, no lo que pasa es que yo yo encuentro que hay como... La gente está muy sensible en el sentido de que... Fue un año, el que pasó fue un año intenso. No, sí, está bien, pero en el fondo el presidente Boric fue elegido a ser presidente hasta el 10 de marzo, ¿no es cierto? Y el presidente electo va a asumir el 11 de marzo. Entonces, el presidente Boric tiene todo el derecho a gobernar hasta el 10 de marzo, ¿no es cierto? Y lo que me parece es que las cosas que está discutiendo están en el justo derecho del ejercicio democrático. Se le critica por los amarres a la ley de presupuesto. El Congreso es el lugar donde se discuten los cambios. Puede ser que a la derecha no le haya gustado el cambio, a mí personalmente tampoco era el momento, pero el presidente Boric, que tiene todo su derecho, le pareció un ejercicio democrático válido y está bien, ¿no es cierto? Después, la discusión de esa lacuna no es una discusión de último minuto. Esto ya se venía conversando. Es verdad que estuvo parado un tiempo, pero se estaban los últimos 5 o 6 meses negociando las indicaciones y por lo tanto nuevamente parte del ejercicio democrático. Es verdad que fue muy hacia el final donde se dieron públicas. Y es verdad que entre el 1 de marzo y el 10 hacer la discusión legislativa puede ser más simbólica que posible. Si el acuerdo ya está y el acuerdo es sustantivo, que es lo que yo tengo la impresión que es, entonces no me parece tan raro. Lo que sí yo creo que hay quizás demasiado nerviosismo es con este tema de la postulación de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto? Si el presidente Boric ya había dicho que lo iba a anunciar y lo anunció, yo no veo el problema que el presidente electo no la apoye. Está en su justo derecho democrático. Puede ser que no le guste la centroizquierda, pero nadie le puede decir a él tienes que comportarte como... Entonces yo siento que estas diferencias de opinión hay como diferentes sensibilidades. Es verdad que yo creo que está más tensionado por el contexto. La situación fiscal es mucho peor
y por lo tanto, obviamente el gobierno que entra está más enojado y más crítico por las condiciones en que lo dejan. Eso no ayuda que finalmente quedó ratificado el viernes pasado con que el quedó informe. con el informe, ¿no es cierto? Entonces tampoco el contexto ayuda a esta transición y, como decía Rodrigo, 3 meses es mucho tiempo. Hay que acortar esto a un mes. ¿Por qué se había hecho tan largo? Yo un solo detalle. Sí. Yo creo que el concepto de que de alguna forma permeó y que hizo y caló también en la ciudadanía en las elecciones de un gobierno de emergencia, un gobierno que van a solucionar temas que están muy profundizados y de muy difícil solución, ha hecho que el presidente José Antonio Kast ha tenido una agenda además muy potente. Yo no recuerdo un presidente que haya tenido 3 giras internacionales, tantas bilaterales que hemos conocido probablemente. Entonces, esa lucha, esa disputa por el fondo, por la agenda política, yo tampoco la había visto tan presente en otras transiciones. Entonces, creo que también eso ha de alguna otra forma condicionado esta tensión que hemos visto, particularmente en la última semana. En fondo, esta instalación ya más clara de José Antonio Kast, que ha disputado la agenda con un presidente que eventualmente la ha tenido siempre, el presidente hasta el 10 de marzo. Y aquí justamente hemos visto un tema de tensión porque hemos visto un presidente electo muy activo, acuñando quizás la frase probablemente que él más repitió durante su campaña, que era: vamos a instalar un gobierno de emergencia porque tenemos problemas muy profundos. Ese tema yo creo que también es un tema esencial. Hay un plan, hay un diseño, ¿no es cierto?, del nuevo gobierno de que en 90 días poder llegar con bajadas muy claras, no sentarse al escritorio recién a ver cómo lo hago, sino que llegar con decisiones. Pero las cifras, el contexto país, empalma con el gobierno de emergencia, porque una cosa es ganar la elección con un concepto que conecte con la ciudadanía y con sus agobios, pero ¿habrá una sensación de que Chile está en una emergencia económica, de seguridad, en todos los sentidos, que se plantea un gobierno de emergencia, Cristóbal? Yo no sé si en todas las dimensiones, ¿no es cierto? Pero yo creo que sí, para la ciudadanía en varios aspectos hay una situación... Hace sentido, no sé, en lugares populares la falta de empleo, ¿no es cierto? En otras zonas el problema de la seguridad, para otra gente la situación fiscal, ¿no es cierto? Pero sí, yo creo que el problema que va a tener el presidente electo, salía creo que en la tercera ayer, ¿no es cierto?, que ya tenían listo 40 decretos, 27 proyectos de ley, todos de 1 o 2 artículos. Da lo mismo a lo largo del proyecto de ley. No hay mayoría en el Congreso. Entonces pueden mandar todos los proyectos que quieran el 11 de marzo, pero de ahí hacer el trabajo legislativo es pega, ¿no es cierto? Y en general a los partidos les gusta un trabajo prelegislativo. Cuéntame qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, déjame darte mi opinión. Más que al partido lo que le gusta a los parlamentarios. Exactamente. Entonces, yo siento que el desafío que tiene el presidente electo es cómo transita de esta sensación de emergencia que no puede mantener durante 4 años. En algún minuto tiene que decir, se está acabando la emergencia. ¿Y cuál es el indicador? Rodrigo Yo coincido con Arellano. Cristóbal. Yo creo que una cosa son las cifras, que no vemos un país cayéndose a pedazos. Por eso digo, pero sí vemos un país que tiene cifras que hay que observar con preocupación. El tema del déficit fiscal. Hoy conocimos, no sé si en el Mercurio la Tercera también, la lentitud en el mercado laboral para recuperar los empleos, particularmente en mujeres. Más allá de las cifras de seguridad, también vemos zonas que están complejas. Pero hay una percepción ciudadana de que hay problemas muy profundos arraigados y que este gobierno no fue capaz de solucionarnos. Por eso, en el fondo, José Antonio Kast obtiene casi un 60% de los votos. Si logró permear el concepto de gobierno de emergencia, de que el país requería mano diferente a la que estábamos ahora. ¿Cuánto dura el gobierno de emergencia? No es infinito. Eso también que efectivamente escuchaba a Juan Pablo Lavín que decía, bueno, un gobierno de emergencia no es infinito. No sé si te va a rendir 4 años. ¿Rendirá el primer año? Te van a exigir resultados. O sea, a partir de los 90 días van a empezar a exigir. El conteo va a cambiar. La cifra, como José Antonio Kast instaló, nosotros tenemos una máquina que quedan 89 días. Bueno, cuando sea el 11 de marzo, ese reloj va a cambiar si lo van a empezar a contar a él. Cuando las metas, los desafíos, las propuestas. Entonces, efectivamente, hay un plazo fatal para... El letrero va a empezar a correr para él. Yo creo que al final del día lo relevante para la ciudadanía es que sus problemas se estén resolviendo. ¿No es cierto? Si el crimen organizado empieza a tener menos efecto, piden a la zona y mejora la seguridad, la gente va a decir, ya, ok, puede ser que la emergencia no se haya acabado, pero vamos en la dirección correcta, a la velocidad que nos gusta. La gente sabe que esta cosa no se va a acabar de la noche a la mañana. Pensar que el crimen organizado tú lo vas a desterrar en 90 días. Imposible.
en el país de nunca jamás, porque Claro. no Da. no es posible. Claro. No ha pasado en ninguna parte del mundo. No, en ningún lado, O no, sea- sí. Y de hecho, uno ve ya, los mensajes han sido diferentes desde la campaña hasta en el proceso de instalación. O sea, hay una moderación en cuanto a expectativas, a metas, a cómo va a ser el ritmo del gobierno. Y el presidente ha dicho no va a ser de la noche a la mañana, sino que va a ser un proceso quizás más lento el que esperamos. Él mismo ha bajado también esa expectativa porque sabe la dificultad que se va a enfrentar, sobre todo, como dice Cristóbal, en el Congreso. Porque nadie se anticipó probablemente el resultado parlamentario donde no iba a tener mayoría. Sí, se habían anticipado bastantes escenarios donde José Antonio Kast probablemente iba a ser el próximo presidente de Chile con una mayoría en el Congreso que no se dio. Y eso va a ser difícil. Eso va a dar una dificultad para efectivamente avanzar en las políticas públicas que requieren leyes. ¿Y el factor Bachelet puede influir en eso? Es decir, esta idea que hemos escuchado en vacaciones como de que existe un sector de la centroizquierda que puede condicionar conversaciones, votaciones respecto de la decisión que tome el próximo gobierno por la candidatura de Michelle Bachelet. ¿Podría ser ella nuevamente un factotum en la discusión política de las semanas o meses que vienen? Yo creo que depende del relato. ¿Cuál es la historia que van a contar? ¿Por qué no apoyar a la presidenta? Ahora, yo creo que da un poco lo mismo lo que haga Chile, pues si tiene el apoyo de México y Brasil y la siguen empujando, que Chile no la apoye, no sé si tiene algún Bueno, impacto. pero es tu país, o sea... Sí, pero no, yo no le doy tanto dramatismo. Además, en la Cámara los votos que necesita el gobierno nuevo están en el PDG. ¿No es cierto? Necesita 2 votos, hay 14 diputados. No sé si necesita la centroizquierda. Va a necesitar la centroizquierda en el Senado, ¿no es cierto? Y puede ser que en el corto plazo genere un ruido, pero no creo que tenga impacto de mediano o largo plazo. Rodrigo. Yo creo que va a ser de ambiente y va a ser probablemente quizás una excusa para la centroizquierda más moderado de ser más oposición. Pues yo no me imagino al Frente Amplio y el PC siendo colaborativo con el próximo gobierno. Creo que va a ser una posición bastante dura. Pero probablemente si es que el presidente Kast decide no apoyar la postulación de Michelle Bachelet, va a dar un argumento para endurecer quizás las posiciones de una centroizquierda que podría ser, por lo menos en el momento de instalación, más moderado. Y los votos no solamente van a estar buscándose en el PDG, hay que ver qué va a hacer el Partido Nacional Libertario también, que, Sí. Es verdad, que, es verdad. que- Buen Sí. punto, que si buen bien punto. Sí, buen punto. formó parte en la segunda vuelta, las señales dicen que no va a ser tan fácil esa incorporación, Sí. por lo menos legislativa. Sí, porque también hay como una percepción de que José Antonio Kast, a diferencia quizás de otra derecha, de la derecha Chile Vamos, la centro derecha, tiene que también mantener el cuidado, el resguardo de sus propias banderas de una derecha más conservadora, pongámoslo así. Y por lo tanto hay personas que van a estar muy atentos de cuántas fronteras cruza. Apoyar a Michelle Bachelet no sé si sería cruzar alguna frontera, meter alguna de sus banderas en el cajón, que probablemente sean parte del ejercicio de gobernar. Le pasó al Frente Amplio, para qué decir, mientras gobernaba, tener que guardar algunas banderas en su cajón, porque la realidad a veces impone otra cosa. ¿Podría ser Michelle Bachelet estar en esa dimensión también, no solo del apoyo político puntual, sino de lo simbólico? ¿De cuánto tú puedes renunciar a lo que eres? Claro, y siguiendo un poco con la tesis de Rodrigo, yo sí puedo ver que si el gobierno apoya a la presidenta Bachelet, ¿no es cierto? Kaiser diga hasta aquí nomás, ¿no es cierto? Y ahí pierda A eso me refería, por 8 o ejemplo. 9, no sé cuánto, no me acuerdo cuántos diputados tenía, ¿no es cierto? Y ahí se le hace un poco más difícil a José Antonio Kast el acuerdo legislativo. Yo creo que no queda claro para él, y uno lo que ve en las columnas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que gana él como sector apoyando a la presidenta, más allá de que sea una cosa de Estado? ¿Qué es lo que él podría ganar apoyando? Porque Frente Amplio, como bien dice Rodrigo, no va a ser una oposición dura, y el socialismo democrático tiene memoria corta. Sí, yo creo que es una decisión muy compleja para el 11 de marzo y probablemente esa es la fecha en que tenga que anunciarlo, si va a seguir en fondo potenciando esta candidatura, la va a abandonar o la va a continuar con menos fuerza. Esa otra alternativa quizás también que puede resultar, pero efectivamente es una decisión que puede generar más tensión en su sector que en la izquierda, por el Partido Nacional Libertario, por los propios republicanos. Chile Vamos ha dicho que no está de acuerdo,
pero que va a respetar la decisión del presidente. Pero él juega con algo a favor, fíjate, que es ¿Quién? una decisión que la ciudadanía no Sí. la tiene tan decidida. No. Uno hubiese esperado que una expresidenta, en fondo todos los chilenos volcados a la candidatura, y la verdad que hay una como 50 y 50 los ciudadanos están de acuerdo y otros en desacuerdo Sí. con Eso apoyar esta y eso candidatura. le da un margen a José Antonio Cast. De Por eso todas te maneras. digo. De Claro, todas maneras. eso le da un margen. Cuba también ha sido otro tema en discusión en estos días. El apoyo de Chile a Cuba. Y veía la encuesta CADEM de ayer que mostraba que un 52% de los encuestados manifestaba estar en desacuerdo con el envío de ayuda humanitaria a la isla. O sea, 52 y un 48% imagino que de acuerdo. A propósito de Michelle Bachelet, un 44% se mostraba a favor de su postulación y un 47% en desacuerdo, lo que tú decías, Rodrigo. Pero en el caso de Cuba, ¿esto le suma al gobierno de Gabriel Boric? No, han habido mucha crítica. Ayer domingo hubo muchas columnas en contra. También estuvo Carlos Peña diciendo, bueno, el tema humanitario tiene que ver con temas de la moral, no con la moral, con el apoyo, no con la política. ¿Fue un mal paso o está en la línea de la coherencia No, de un gobierno? de lo que uno ve y lee, pareciera que fuera más resultado por una presión del PC que por una convicción del gobierno, ¿no es cierto? Y el hecho que la gente no esté de acuerdo es bueno porque tiene una opinión bastante clara sobre Cuba en términos democráticos. Yo creo que el gobierno manejó mal la situación y quizás podría haber sido bueno generar un acuerdo con la centroderecha en las condiciones para que esto al menos tuviera una cierta continuidad si la situación humanitaria era tan grave como ellos decían. Uh-huh. Rodrigo. Cuba parece que no solamente tensionado, ha sido transversal durante este gobierno, una dictadura que ha tensionado al gobierno, que tensionó la campaña de Janet Jara, y ahora efectivamente a raíz del fortalecimiento de las medidas de Trump para el bloqueo de Cuba, la situación que están viendo humanitaria, los ciudadanos de Cuba, ha sido complejo. A mí me parece que Cristóbal tiene razón, no lo había analizado desde la perspectiva, pero yo creo que el gobierno tuvo un error acá, porque yo creo que más allá de las diferencias ideológicas que uno puede tener y las prioridades, necesidades que tiene un país, siempre hay espacio a nivel de Estado para la solidaridad. Yo me acuerdo siempre el presidente Piñera, en la mitad de la pandemia, que nos peleábamos todo el mundo las vacunas y él decidió entregar una cantidad de vacunas COVID para Uruguay, que no tenían vacunas hasta hace minutos, cuando aquí habían personas que también estaban necesitándolas. Eso se llama solidaridad de Estado y creo que acá ese concepto no lo manejó bien el gobierno y instaló la posibilidad de justamente una crítica de aquellas personas que de alguna forma están en contra del régimen de Cuba, y no analizan en profundidad qué es la situación de las personas de Cuba. Claro, lo que decía Carlos Peña, que ha marcado una postura distinta, lo decía también ayer, además en su columna en Mercurio, una entrevista que le hacía a Patricio de la Paz en el DF, que la ayuda humanitaria es una excepción moral, me parece que es un muy buen concepto, que no debe subordinarse a cálculos o consecuencias políticas o a la naturaleza del régimen que gobierna. Tiene que ver con una excepción moral respecto a la ayuda o no. Y creo que ahí hace un punto distinto del que están haciendo otros columnistas respecto de que esto fue solo una presión del Partido Comunista Chileno. No sé. No sé. No, es decir, él tiene un argumento de cómo lo está fraseando. El gobierno no lo fraseó así. Yo entendí y vi los hechos, era más por una presión que por una convicción moral. Hace al menos lo que yo entendí. Entonces, tiene razón el rector, ¿no es cierto? Pero yo no vi al gobierno en esa postura. Ese argumento. Porque si no, habría sido duro, consistente. Primero hablaron de 5 millones de dólares, entonces después bajaron a 1. Entonces, bueno, humanitaria por 5 o por 1. 1. No, yo sé que al final fue por 1, pero habían partido por 5, entonces quizás por las presiones pues bajaron el monto para decirlo, no, es que es más chico. Uh-huh. Yo coincido con el análisis de Peña, fue un poquito lo que traté de explicar anteriormente. En el fondo creo que hay espacio siempre para esa solidaridad de Estado, pero también aquí estamos frente a una tiranía, una dictadura, cómo llega este apoyo, no ha visto el aterrizaje correcto en el fondo. ¿A quién le va a llegar el apoyo? ¿Al gobierno, que sabemos que quizás puede hacer cualquier cosa con este recurso, o a una institución, ya sea la ONU, lo que sea, para el uso adecuado de los recursos? Sí, y solo para dar un punto que tiene que ver también con el contexto internacional, también tiene que ver con señales. Esta ayuda a Cuba podría ser también, ¿no es cierto?, un eslabón más en la tensa relación con Estados Unidos, por ejemplo. Buena pregunta, no lo sé. Puede ser. Porque va a ser una herencia con la que llega también el nuevo gobierno. Claro, pero también podría ser un guiño hacia el ¿cómo se llama? El canciller norteamericano que va a venir a Chile. Él es de origen cubano, ¿no es cierto? Entonces,
uno puede interpretarlo de No, distintas pero formas. si tú le dices, claro, Estoy ayudando, al régimen que tú quieres. No al régimen, estoy tratando de ayudar a la gente. Si Ah. es el discurso que el presidente entiendo. está tratando de elegir, quizás Rubio se lo va a tomar, están preocupados de la situación de la ciudadanía. Ay, mira, yo creo que fue un mal aterrizaje. Una buena decisión desde mi perspectiva de Estado, de solidario, pero creo que mal aterrizada porque efectivamente se vio que aquí fue una presión del PC, se vio que también puede ser incluso medio como el último lujito del presidente Boric a nivel internacional en su relación con Estados Unidos. Yo también coincido con el rector. No siempre en los números de la encuesta tiene que llevar a los gobiernos a tomar decisiones. A veces hay decisiones que van más allá de eso. Bien, 8:53 de la mañana, este lunes 16 de febrero, viene todavía, estamos recién empezando a calentar motores para el cambio de mando. Muchísimas gracias, Cristóbal Uneos, como cada lunes, y muchas gracias, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDB. Un gustazo tenerte aquí en Pauta de Análisis. Muchas gracias. Que tengan un bonito día. Igualmente, chao.